Buenas noches en Cristo Jesús, mi Señor. Hoy voy a tocar un tema que genera mucha controversia y me parece muy interesante tocarlo porque la idea es con estos temas que estoy viendo o que les estoy enviando es la siguiente. Resulta que dentro de la palabra de Dios hay temas que son complicados, pero nosotros tenemos que ser responsables al enseñarlos. Nosotros no podemos enseñar lo que nos parece. Y el tema que yo voy a enseñar hoy se llama No llames padre a nadie sobre la tierra, dice Mateo 23:9. Y cuando alguien me dice eso a mí, yo se los digo con toda la sinceridad del caso. Yo pienso, digo, Dios mío, te lo llevas o te lo envío, pero no lo dejes reproducir, por favor. Yo le digo al Señor, porque es que eso, o sea, con sentido común, uno lo podría decir. Todos hemos sido engendrados por una mamá, tenemos un papá terrenal. Pero si uno habla con algunas personas que son de pronto un poco cerradas, le dicen a uno, no hermano, muéstrame la palabra, muéstrame en la Biblia. Se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta de que la palabra de Dios es perfecta en su enseñanza y lo que nos enseña es súper correcto. Ese capítulo 23, yo no solamente he leído el versículo 9, yo lo he leído hasta el versículo 37, desde antes, todo ese capítulo. Y resulta que mi Señor Jesús está teniendo una discusión con los fariseos y les está reprochando lo de los profetas y todo lo que han hecho con los profetas, cómo los han matado y cómo los han apedreado y los han desterrado. Porque ellos dicen que son hijos de Abraham y todo ese cuento. Pero el Señor les está diciendo, pero ustedes con sus hechos no están mostrando nada. Entonces, para nosotros comprender ese tema hay que mirar el por qué el Señor les estaba diciendo, el por qué les dijo exactamente esa palabra a ellos. Porque eso era dirigido en ese momento a ese pueblo, era para ellos en ese momento. ¿Por qué les estaba diciendo? Porque Jesús no se contradice, Él es Dios Todopoderoso, y en Él no hay contradicción, en Él no hay mentira. Entonces por eso he querido tomar algunos textos, para revisar esa parte y darnos cuenta de que no, que el Señor no miente. Y que lo que el Señor nos quería decir en ese momento era otra cosa. Y no era eso. Y vamos a comenzar a revisar la palabra de Dios. Este texto que voy a leer en Mateo, en Lucas 18 al 20, también lo encontramos en Marcos 10, 17 al 19, y acá se me olvida, tengo que revisarlo, en Mateo 19, 16 al 20. Tres evangelistas explican lo mismo, exactamente lo mismo. Escucharon al Señor y el Señor les dijo lo mismo, exacto. Y vamos a leerlo. Dice, uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia de la vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús es no solo bueno, Jesús es el santo entre los santos. Y Jesús le dice, solo bueno es Dios, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús es Dios. Entonces ahí podríamos decir otra cosa, no, pero ¿cómo así? Entonces, ¿Jesús qué? Ahí tiene que uno saber y meterse en contexto. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque Jesús es el santo entre los santos. Y Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Y más bueno que Jesús no hay nadie, ¿sí o no? Ustedes mismos lo saben. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Si ese texto de Mateo 23:9 fuese cierto, que no se le puede decir padre a nadie, porque el mismo Jesús está diciendo ahí, honra a padre y madre, en el mismo Mateo lo dice, Mateo 19 también lo dice, se me olvida el texto, me disculpan, Mateo 19, 16 al 20 lo dice, y lo dice en Lucas 18 al 20, y vuelve y nos lo repite en Marcos 10, 17 al 19. Nos dice lo mismo de honrar a padre y madre. No está hablando de alguien terrenal.
Alguien me podría decir, ah, no, pero es que Jesús no se refirió a todos, Jesús se refirió solamente a los padres terrenales, se les puede decir. Yo los llevaría a Romanos 4:1. Dios llama a Abraham padre de la fe. Romanos 4:16 al 18 le dice padre de las naciones. O sea, nos lo está nombrando como padre a todos nosotros, de todas las naciones, de todos nosotros. Ya lo está hablando, nos está viendo como padre de la fe, ya nos está hablando en cuanto a la fe. Y yo lo tomo ¿por qué? Porque muchas veces nos dicen, no, Julio, hermanos, ustedes por qué llaman padre a un cura cuando padre no se le va a decir a nadie. Mateo lo dice. Vamos a ver si se puede. Yo personalmente, yo le digo padre a un sacerdote o a un presbítero. ¿Por qué le digo? Porque la palabra de Dios lo permite. Y por eso, ahorita voy a tomar con la Reina Valera 1977, voy a tomar un texto donde Pablo nos habla, 1 Corintios 4, 14 al 16, donde Pablo se hace llamar Padre. Y todos lo sabemos que Pablo era ¿qué? Un campeón de la fe, un hombre al cual Dios le inspiró a escribir 14 cartas. Entonces, para mí tiene mucha validez. Y Pablo lo está diciendo aquí en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que nos dice. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Cómo así que como a hijos amados míos? Ahí les está hablando a esa comunidad y les está diciendo que son como sus hijos. Y vamos a seguir y vamos a ver por qué Pablo les está diciendo que son como sus hijos. ¿Por qué? Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que Él está diciendo que Él es Padre de ellos por medio del Evangelio. Los engendró por medio del Evangelio. Los hizo hijos por medio del Evangelio. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, por tanto, os extraño, perdón, por tanto, os exhorto a que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Está llamando a Timoteo hijo en el Señor. También le está diciendo hijo. O sea que se está sintiendo padre también de Timoteo y él no era el padre carnal. Entonces si miramos, Pablo a esa comunidad les está diciendo que los engendró por medio de Cristo Jesús. O sea, que Él es Padre de ellos. ¿Por qué? Porque los incorporó al Evangelio, porque les enseñó la palabra, porque los guió a Cristo. Eso hace un sacerdote hace eso, es guiarnos a través, llevarnos a Cristo a través de su palabra, guiarnos, mostrarnos el camino hacia Jesús, mostrarnos el Evangelio. Entonces, por eso le podemos decir, Pablo se está haciendo llamar Padre, porque enseña el Evangelio, la palabra de Dios a esa comunidad y los llama hijos a toda esa comunidad. Entonces aquí ya tenemos otro punto más. Padres terrenales, Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En Romanos está hablando de Padre en la fe y Padre de nosotros por la fe, Abraham. Y aquí Pablo se está haciendo llamar Padre de nosotros porque nos ha incorporado a Cristo por medio del Evangelio. Y hay un texto hermoso que me encanta. Y ese lo voy a tomar de acá en esta versión de Pueblo de Dios. La voy a tomar, que es un texto
sobre donde la palabra de Dios nos va a hablar de el Padre del cielo y de los padres terrenales. Y mire la forma tan bella que nos lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 5 al 9. Mire la forma tan hermosa que nos dice. Habéis olvidado la exhortación que os dirigí como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El castigo que soportáis os sirve para educaros. Dios os trata como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por sus padres? Aquí nos está hablando de padres terrenales. ¿Acaso no ha habido un hijo que no ha sido corregido por sus padres? Aquí nos está hablando de padres terrenales. O sea, aquí nos está diciendo, y la palabra está diciendo padres. Si estuvierais exentos de castigo, exentos de castigos, que a todos alcanza, no seréis hijos legítimos, sino bastardos. Además, si nosotros respetábamos a nuestros padres cuando nos corregían, aquí está volviendo a hablar de padres terrenales, si respetábamos a nuestros padres cuando nos corregían, con cuánta mayor razón debemos de someternos a nuestro Padre Celestial para tener la vida. Mire que aquí ya sí toma el Padre del cielo. ¿Cuánto no más debemos de someternos al Padre Celestial que nos da para tener vida eterna, para tener la vida? Entonces mire que toma la diferencia entre terrenal y del cielo y lo hace llamar igualito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y por eso lo traigo, porque o sea, Dios me ha dado la oportunidad de conocer personas en mi trabajo, cuando hacía la oración, muchos me conocen, cuando hacía la oración allá, lo que lo hice por ahí durante por ahí 6, 7 años, y por muchas partes por donde he ido, y me he encontrado con muchas personas que saben que uno es católico, o sea, un católico algo radical en su fe, y que de pronto no es un católico de emoción, entonces claro, lo buscan a uno y hay veces no con mala intención, estoy seguro que no, para que yo sé que muchos de los que me han dicho las cosas no se van a sentir atacados por mí. Yo sé que muchos me han dicho cosas no con mala intención, sino porque se las han enseñado, pero se las han enseñado mal. Porque la Biblia, nosotros de un versículo no podemos sacar toda una verdad, nosotros tenemos que abrirnos a toda la palabra de Dios. Completica. Y si miramos, el Señor toma cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre, ¿cierto? Y lo toma en 3 evangelios diferentes. Después nos habla de Abraham como padre de la fe y padre de todos nosotros y de las naciones. En el libro de los Romanos, lo pueden leer en el capítulo 4. Y después Pablo, en el capítulo 1 Corintios 4, 14 al 16, nos dice que Él es Padre de esa comunidad porque los engendró en Cristo Jesús. O sea, porque les predicó el Evangelio, porque les llevó la palabra de Dios. Y enseguida toma a Timoteo como el hijo en el Señor. Y ya llegando aquí al libro de los Hebreos, nuestro Dios nos coloca unos ejemplos muy lindos de cómo Él nos corrige con amor y de cómo sus padres terrenales nos corrigen con amor y que debemos de aceptar esa corrección también de ellos y mucho más de Él, que Él es el dueño de nuestras vidas. Que Dios y la Virgen los bendiga.